¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11 en la República Argentina. A instancias de mi compañera Daniela Romero, estaba mirando el almanaque de lo que tiene que ver con el último mes del año, porque Romero, muy puntillosa, va a trabajar sobre lo que va a ser la agenda de extraordinarias a partir del 10 de diciembre. Y yo estaba mirando. Y claro, el próximo 1 de diciembre es lunes. La semana del 1 al 8 se va a trabajar hasta el 15, esa semana termina el 20, pero después viene la semana donde tenés a Nochebuena y Navidad en el medio, y tenés la próxima semana, los últimos días tienen que ver con lo que es la previa de fin de año. Y el 1 de enero, así que la verdad, después le voy a preguntar a ella, pero me parece que la agenda parlamentaria, que el gobierno, porque tiene número, porque tiene poder político, razonablemente quiere impulsar mucho a partir del 10 de diciembre, me parece que será factible en enero, me parece que tal vez será posible en la primera semana de diciembre, primera y segunda, pero que después creo que va a tener algún parate casi obligatorio, pero lo iremos viendo, y por eso empezamos mirando el almanaque del último día del año. ¿Cómo le va, Romero? ¿Qué dice? Muy buenos días. Muy buenos días, Pato. Sí, Sí, la verdad es que viendo un poco el calendario, es medio difícil pensar que van a poder llevar adelante todo lo que pretenden, ¿no? claro. Ahora, hay una realidad que es, el primer impedimento es que vos tenés que las reformas que quieren impulsar en el temario extraordinarias, que son la reforma tributaria y la reforma laboral, que se trabajan dentro del marco del Consejo de Mayo. Perdóname, stop, después ahí, pero vos dijiste, porque me importa el orden, ¿vos dijiste eso antes del presupuesto? No. No, claramente no. Ah, Es que a claro, eso iba. Recién se van a presentar el 15 de diciembre, entonces claro. ya de por sí Ya no te da estás. margen. Por supuesto que las reformas van a empezar a tratarse a partir de una fecha más cercana a enero, ¿no? Sí, La segunda quincena de enero me atrevo a decir yo, Pato, que es algo que ya vienen barajando hace tiempo. o sea, Y probablemente sí. vayamos a tener quizás 2 semanas en diciembre que van a ser importantes para primero terminar de organizar todo el nuevo Congreso, ¿no? A partir del recambio legislativo y volver a empezar el tratamiento del presupuesto, Sí. que es por supuesto la prioridad principal de estas sesiones extraordinarias que planea el gobierno. Otro punto que no mencionaron en Casa Rosada esta semana, pero sí me lo habían mencionado hace un par de semanas atrás, es el proyecto de inocencia fiscal. Sí. El famoso proyecto para sacar los dólares del colchón. Bueno, eso también puede ser algo que se acelere en diciembre, pero el grueso de las reformas probablemente vamos a tener, como fue este año, un fines de enero y un febrero muy duro de sesiones extraordinarias para poder llevar adelante todo lo que tienen planeado. Romero, tengo para vos una pregunta, pero después de los títulos, pero la pregunta es la siguiente. Perfecto, no hay títulos, me dicen, mejor entonces sí, hago esta pregunta y seguimos hablando. El tema, Dani, es porque cuando se habla del próximo ministro de Interior, Diego Santilli, absolutamente todos elogian la capacidad negociadora y dialoguista. Sí. Yo lo que te pregunto es, ¿dónde va a aplicar esa voluntad negociadora, dialoguista, Diego Santilli? Si, por ejemplo, el gobierno dice taxativamente a partir de Carlos Guberman, digan lo que quieran, pero la posibilidad de que haya presupuesto para el Garrahan, además esto era antes del aumento del Garrahan, pero para discapacidad y para universidades, eso es innegociable. El equilibrio fiscal no se toca. Si el secretario de Hacienda es tan específico en eso, digo, ¿dónde va a estar la capacidad negociadora? ¿Qué es lo que va a tener margen Santilli para hablar eventualmente con los gobernadores? ¿Se Claramente para entiende? mí, sí, 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 dale. perfectamente. Yo creo que por lo que tengo entendido es una cuestión de, primero, obras públicas, que es lo que más le interesa a los gobernadores, Está. y los fondos de coparticipación, los reclamos por ATN y combustible. Yo creo que más que nada ATN puede llegar a ser algo que lo discutan, porque de hecho hubo un incremento de Pero la distribución de ATN. obra pública también va a tener algún límite o coto, me parece que serán otros montos, ¿no? Porque, pero nada. Hay que ver Y cómo sale el presupuesto ahí, sí, claro. es provincia por provincia. El tema de las obras Sí. públicas, lo que decían en esta semana en el Congreso, algunos legisladores con oficio, es esto se va a resolver en el recinto. O sea, realmente esto Sí. no va a ser difícil preverlo.
sí hay como una cierta sensación, Pato, de que puede llegar a haber un nuevo presupuesto en el sentido de que cuando comience de vuelta el tratamiento en sesiones extraordinarias, se empiecen a dar a conocer esas modificaciones, Sí. que hasta ahora no las vimos, porque a diferencia de lo que fue el tratamiento el año pasado, independientemente de que se terminaba suspendiendo, había más un ida y vuelta más público, más transparente de lo que estaban pidiendo los gobernadores y lo que estaban negociando en la letra chica del presupuesto. Esta vez no pasó eso. De hecho, bueno, el dictamen del oficialismo no se le cambió ni una No. coma al proyecto, entonces eso probablemente lo vayamos a ver con detalle a partir del Sí. 10 de diciembre. Mientras tanto, todo lo que dijiste recién de las leyes vetadas, ese reclamo que abanderaron los sectores medio, yo me atrevo a decir que eso va a quedar un poco en la nada. Porque Y sí. eso implicaba claramente modificar la meta del superávit Sí. y fue muy tajante el gobierno con que esas leyes no las van a aplicar. De hecho, por ejemplo, vamos al caso del tema del Garrahan. El Ya está el Ministerio de aumento. Salud está otorgándole aumentos salariales Sí. al Garrahan. Hay cuestiones que se están resolviendo desde el Ejecutivo. Lo mismo con el Sí. tema de las prestaciones por discapacidad. El gobierno se siente más cómodo, por supuesto, que otorgando ellos las medidas que creen necesarias en el momento que creen necesarias, que tener una ley Sí, que les sí. obligue a hacerlo. ¿no? Ahora, y enseguida comenzamos con las placas tuyas, Dani, pero también me parece que es importante indicar que ahora uno observa en el gobierno una necesidad de tener un presupuesto votado, como tal vez no había el año pasado, que era bueno, nunca está bien, pero lo prorrogo por segunda vez. Ahora como que, porque lo pide la sociedad, porque lo pide Estados Unidos, tiene que haber un presupuesto consensuado, en todo caso, con la oposición, y por eso el rol que hipotéticamente se le va a asignar a Santilli. Hay que negociar. El año pasado, si no había negociación, bueno, nada, se prorrogaba. Ahora hay una necesidad de que haya presupuesto y me parece que va a estar la capacidad del ministro del Interior y esta mayor flexibilidad, como planteas vos, por ejemplo, en obra pública, para sumar votos de gobernadores. Me parece que va por ahí, ¿no? Sí. Y coronar con un presupuesto votado, que como chapa identitaria para negociar inversiones y para que avancen lo que tiene que ver con la llegada de capitales extranjeros, como está planteando Milei en Estados Unidos, tenga un escenario institucionalmente más serio, me parece. Sí, 100%. Bueno, ella es Daniela Romero, estamos en orden del día. Hay reunión de comisión prevista para las 11:30 que investiga todo lo que tiene que ver con el caso Pesos Libra. Vamos a estar con esa comisión, cuando empiece vamos hacia allá y vamos a estar también en la previa. Pero Romero, placas, títulos, todo suyo. A ver, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a estar hablando en detalle sobre cómo va a quedar esta agenda de extraordinarias, que esta semana empezó como a agitarse un poco más. Todavía no tuvimos una convocatoria oficial. Yo me atrevo a decir, Pato, que conociendo lo que pasó el año pasado, hasta que no haya una convocatoria oficial, no podemos asegurarnos de que vaya a haber extraordinarias. Recordemos que el año pasado el portavoz presidencial había anunciado vía Twitter la fecha de extraordinarias, el temario de extraordinarias para diciembre, y finalmente nunca se convocó. Entonces, no sería la primera vez que tenemos esta situación en donde el Ejecutivo dice Ahora, que va a haber extraordinarias, pero después no lo vemos reflejado, así que hasta ese momento iría con cautela. yo lo que te digo, sí, vos tenés razón y me estás mostrando los antecedentes, pero Sí. también es cierto que yo te diría aprovechá gaviota porque venís de una victoria importantísima el 26 de octubre, un 41% de los votos, ganaste Buenos Aires, ganaste Córdoba, ganaste Rosario. Digo, es ahora, me parece la verdad, para avanzar. Sí, Porque yo creo que no. nadie te dice, che, pero ¿y si apareció algún problema en abril, viste, o en marzo, y estos votos que hoy están, porque están mirando lo que pasó, están mirando encuestas, miran lo que significa la figura de el sello libertario, de lo que significa la palabra de Milei? Me parece que es para que avancen ahora, para que aceleren, pero bueno. Sí, el problema del tema de avanzar ahora es lo que estábamos contando al principio. Sí, bueno, sí. ¿Qué tanto margen tenés para No, hacerlo en en diciembre? No, pero yo decía, Eso- yo suponía que Que va a haber extraordinarios, en enero. va a haber. Ah, Sí, está sí, bien. eso Estamos claramente de acuerdo, sí. dale, De ahí hecho, está. bueno, también pasó eso este año, ¿no? Sí, sí. Para el diciembre del 2024 habían dicho que iba a haber extraordinarias, no se convocó para ese momento, pero No. se convocó para Sí, enero. sí, es cierto. ¿no? Entonces, un poco lo que... a Ah, lo está que bien, iba con eso coincidimos, es- sí, es así. yo te voy a mostrar una agenda de Dale. extraordinarias.
que, reitero, Sí. hay que ver después cómo queda en el Que boletín oficial. necesita un baño de realidad después. Claro, un Sí. baño de realidad, quizás una convocatoria oficial Sí. que lo pueda certificar, pero bueno, esto es lo que se A ve ver, esta semana. Se dale. va a convocar a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 31 de diciembre a priori. Como siempre dijimos, esta es una primera instancia de sesiones extraordinarias porque no van a llegar con todo en ese momento, por lo que dijimos. Primero porque es un momento donde vos tenés Navidad, vos tenés Año Nuevo, va a ser quizás más complicado llevar adelante una agenda parlamentaria donde todos tienen que volver de sus provincias, tienen que volver a sus provincias para las fiestas, entonces eso se va a complicar Sí, especialmente coincido. en las últimas 2 semanas, pero la prioridad de esto va a ser el presupuesto 2026, que sabemos que va a tener que volver a tratamiento en comisión, ¿no? Este es un detalle técnico que es clave, lo Sí, por mencionábamos el supuesto. otro día, pero lo repito porque quizás no es tan No, conocido, pero pero cuando vos tenés o sea, cuando vos empezás una sesión extraordinaria, el dictamen que tuviste en no sirve. ordinarias se venció, no sirve. Entonces vos tenés que volver al tratamiento Por eso en se comisión. hablaba de otro tecnicismo que manejamos nosotros, que y tal vez lo que hacen es prórroga de ordinarias. Claro, Pero va a pasar eso, extraordinaria, coincido claro, con vos. eso también solamente podría mantenerse vigente el dictamen si fuera una prórroga de las sesiones ordinarias. ¿Por qué el gobierno no va a querer una prórroga de las sesiones Porque es la ordinarias? composición anterior. No, También, sí. no por la composición parlamentaria, sino Sí. por la cuestión de la agenda. Claro. O sea, realmente lo que tiene en particular las sesiones extraordinarias es que el Ejecutivo dice para La que fecha, se, claro, para que se totalmente. convoca. Entonces, esa Sí. también es una cuestión clave. Hay que ver cómo queda el nuevo Congreso en términos no solamente de bancas, sino de dinámicas de poder, para saber si igual el gobierno va a estar cómodo o no en futuras sesiones ordinarias. Yo me atrevo a decir que va a estar bastante cómodo, no va Yo a ser lo que fue coincido este totalmente año, con vos. que no pudo meter ni una sola reunión No. de comisión de un tema que le interesaba al Ejecutivo porque la agenda parlamentaria era completamente opositora. Todas las semanas, cada 2 Perdóname. semanas había una sesión. Perdóname, número más, número menos, pasa el gobierno de no poder sostener, salvo eventualmente, un tercio indispensable para evitar el juicio político, y no lo podía sostener, a estar muy cerca, al borde, al filo, con del aliado de quórum. tener quórum propio. ¿Sí? ¿Es así? Sí, es así. Así que... Esto es pasar en números de 83 a 129. Más o menos. Exactamente. Entonces, la verdad 40 es que más, 30 yo creo que más, va a sí. estar cómodo el Ejecutivo en ordinarias a futuro, pero el punto de extraordinarias es que justamente no esperar hasta marzo y ya este verano empezar a avanzar en esto. Siempre dicen que al presidente le gusta la idea de que el Congreso trabaje en vacaciones. Bueno, hay que ver qué tanto se puede lograr eso. Probablemente haya un bache para vacaciones a principios de enero, por eso se convoca hasta el 31. Vamos a ver cómo sigue después la dinámica en el 2026. Pero a priori tenemos esta fecha, del 10 al 31 de diciembre, donde va a ser el presupuesto el principal tema en cuestión. Probablemente yo me atrevo a decir que pueden llegar a impulsar también la cuestión de inocencia fiscal, que es algo que Mirá el vos. Ministerio de Economía había agitado con anuncios, con tambores, con todo, a mitad de año, pero la verdad es que nunca se logró ni siquiera ir a una primera reunión de comisión para poder avanzar en el tratamiento del proyecto de Sí. inocencia fiscal. Che, Romero, una consulta, vamos a la otra placa. Porque ahora se me ocurre, hablando de inocencia fiscal y el proyecto de reforma impositiva son dos proyectos eminentemente económicos y este es un gobierno desde Milei para abajo plagado de funcionarios con formación económica específica. No solo Toto Caputo, el canciller, lo tenés a Sturzenegger, digo, no es para nada llamativo que haya un proyecto de inocencia fiscal y que haya, por otro lado, un proyecto de reforma impositiva porque se está macerando y trabajando hace mucho. Sí. Pero decime, además de esto que desmintieron que no era el proyecto de la santafesina, ¿vos sabés de quién puede estar trabajando el tema de la reforma laboral? El tema de la reforma laboral lo trata Porque el Consejo de Mayo. Ese Claro, es el Consejo pero de es más Mayo. abstracto eso, viste que siempre hay... No, porque a ver, ahí vos tenés al representante de la CGT, tenés Sí. al representante del empresariado, hubo reuniones con el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Sí, A ver, es cierto que el Consejo de Mayo es una reunión que es prácticamente mensual sí, y que es como una puesta en común. En la reforma laboral, o sea, en el día a día, en el fino, lo trata el Ministerio
Ministerio de Desregulación, que lo dirige Federico Claro, Sturzenegger. ahí tenés, ¿ves? La Sí. reforma impositiva, en cambio, la trata el Claro, Ministerio de Economía. totalmente, Y ahí de por eso. desregulación y economía Sí. no se No tocan los coincido. pisos Y porque... pensando en esto, ¿sabés qué? Yo imaginaba, porque es cierto lo que vos decís, pero bueno, alguien en un momento agarra la lapicera y dice, che, punto 1, punto 2, punto 3. Digo, se ha planteado esto que ha trascendido, que dicen que tampoco tiene nada que ver, como jornadas de 12 horas. Yo preguntaba si estaba trabajando, por ejemplo, Cordero, que es el secretario de Trabajo, por ejemplo, o alguien de ese estilo, me imaginaba. Yo no me he enterado, por eso te pregunto. No, a ver, el fino es el Ministerio de Desregulación. Claramente es Sturzenegger, el equipo Claro, de Sturzenegger. darle forma legal a lo que era el decreto de la ley bases. Más que había reforma. Había reformas laborales en la, Sí. en la ley bases, también en el DNU Sí. 70. Claro, Se es va a el DNU. revivir mucho Eso. de lo que suspendió la justicia del DNU Sí, 70, esa por reforma eso. laboral va a revivirse en esta Sí, reforma. que es lo Esta- que la CGT dice que no quiere. Claro, en esta modernización laboral, como le dice el presidente. Sí. Entonces, es cierto que, por ejemplo, bueno, esta semana, Pato, en línea con lo que vos me estás planteando, que se reunieron los diputados y senadores con el presidente, también Sí. con la secretaria general de la presidencia. Hubo muchas cumbres legislativas en Casa Rosada esta semana. ¿Qué se dijo? Se dijo, prácticamente el presidente les pidió a todos mucha cautela con todas las reformas. No empiecen a contar cosas, no empiecen está a bien, hablar de y lo que sí. todavía no se conoce, lo que Sí, todavía porque no digo, si presentamos. no tiene nada, ¿para qué vas a generar alarma hablando Bueno, de las 12 horas? Eso fue ¿Viste? un pedido ¿Para qué vendes eso? explícito del Claro, presidente de la sí. Nación a los diputados y senadores presentes en el Salón Héroes de Malvinas Porque si el es miércoles cierto pasado. que vos lo tires para ver qué pasa con la reacción, es entendible, pero si no tiene nada que ver, ¿para qué generas alarma? Romero, perdóname, estamos en orden del día, en un ratito debería empezar la comisión Libra, placas pendientes, Sí, señora. entonces tenés. estábamos hablando de esto, ¿no? De cómo que el presupuesto tiene que volver a comisión, tiene que haber va a haber un nuevo dictamen con modificaciones. A eso me refería con este nuevo presupuesto en términos de hay que ver cómo queda la letra final del proyecto de presupuesto, que no creo que sea exactamente igual al que presentó el presidente, pero que eso es lo que están negociando justamente ahora. Sí, que tengo lo mismo que vos, Pato, en cuanto a la inflexibilidad con la meta del superávit fiscal. Me lo repiten todo el tiempo distintos voceros, ya sea de economía, ya sea de diputados, ya sea de cerca de la presidencia. Todos están de acuerdo con que la meta del superávit fiscal no se va a negociar, pero que sí van a haber modificaciones que se van a tratar con los gobernadores. De hecho, bueno, hoy ya el flamante ministro del Interior, que todavía sigue siendo diputado porque no juró, no Santilli, asumió, va a empezar a recibir gobernadores en la Casa Rosada. Va a ir Nacho Torres, va a ir Raúl Jalil. El lunes también van a haber más gobernadores. Orrego, va a estar Sáenz y Yarlora, también clave. Así que bueno, se van a empezar a avanzar estas reuniones con gobernadores ya antes de que empiece las sesiones extraordinarias para poder ya llegar a diciembre con una base más sólida para poder negociar el presupuesto, Con ¿no? un detalle, Romero, vos nombraste varios gobernadores, yo algunos resultados no los tengo presentes, pero digo, para Santilli, en la negociación, una cosa es sentarse con un gobernador que viene de ganar, está bien, ellos te dirán son elecciones nacionales, pero otros con gobernadores que vienen de perder, digo, Torres perdió en Chubut, Yarlora perdió en Córdoba, Puyaro perdió en Santa Fe, que no está en la lista, habrá que ver, pero digo, eso, después van a pelear siempre por lo que le corresponde y van a pelear por su provincia, pero algunos llegan peor aspectados que otros, y eso es obviamente un dato a favor del gobierno cuando tiene que sentarse con gente a la cual el gobierno nacional le ganó hace 10 días, es un dato. Sí, absolutamente, que se tenían que sentar a negociar, eso se sabía que iba a suceder, Sí, el tema es pero, en qué claro, términos, ¿no? claro. Y el domingo electoral ese cambió un poco los Si el términos. gobierno nacional hubiese perdido, el gobierno provincial le dice, che, no ajustes más porque la situación no da. Pero ahora el que dice eso es el gobierno. Exactamente. Bueno, para la última placa, y A esto ver. cabe mencionarlo, otro tema que va a estar en la agenda de extraordinarias, además de lo que referíamos recién, la tributaria y la modernización laboral, que se van a dar a conocer a partir del 15 de diciembre, es el nuevo Código Penal que presentó, digamos, discursivamente, ¿no? Patricia Bullrich con el presidente Javier Milei en su momento. Esto puede ser que ingrese por el Senado. De hecho, Patricia, que va a ser la jefe de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, no va a ser la presidenta provisional como en su momento se barajó, porque le va a dar mucha más capacidad de negociación y de juego político como jefa de bloque que como presidente provisional. Bueno, se reunió con los senadores electos
el otro día en Casa Rosada y ya empezaron a delinear un poco la estrategia. Es probable que el nuevo Código Penal sea lo que se trate en el Senado, porque un poco nos preguntábamos, ¿qué va a pasar por el Senado? Porque todo va a ser Bueno, diputados, ¿no? no. Es que, ¿sabés qué pasa, Dani? Patricia Bullrich tiene mucha capacidad para tratar, a veces lo logra, a veces no, de ocupar el centro de la escena. Desde hace 40 años tiene mucha capacidad. ¿Ella qué ve? Ella ve que ahora va a pasar el mundo por el presupuesto en diputado, por inocencia fiscal, que yo no lo tenía, por reforma impositiva, por reforma laboral. Ella llega al Senado, digo, ella tiene que autocrearse algo, porque además Patricia Bullrich viene de ganar muy bien en la ciudad y Patricia no va a descansar un día en utilizar el cargo y hacer campaña pensando en la jefatura de gobierno del 2027. Y la verdad, el tema de reforma penal le cae impecable del Código Penal a ella. No, sí, la verdad es que tener esta gobierno primera también. batalla en el Senado a su cargo va a ser claramente... Es su tema, le gusta, tema. al gobierno le sirve. Es su proyecto también. Pero claro, punto, exactamente. ¿no? Entonces, claramente va a ser Y es incómodo central. para los gobernadores peronistas, para senadores peronistas, en algún caso oponerse, ¿me entendés? Eso ha sucedido mucho con las leyes de Bullrich. ¿Te acordás? El año pasado, este año creo que también, muchas leyes que impulsó la ministra de Seguridad, vimos que hubo fracturas en el peronismo, que con cierta cautela terminaban aprobando o apoyando estas reformas que fueron muy celebradas. Porque la verdad es que son temas que la sociedad demanda, entonces de alguna forma eso también las pone a todos en evidencia. La idea de Patricia Bullrich en el Senado es que sea esto, que sea el centro de la escena, así que muy probablemente eso también lo vayamos a ver en vacaciones. Ayer lo estuve escuchando a Luis Juez sobre si él se va a pintar de bordó o no. Dijo, miren, yo, dice, la verdad, no necesito pintarme de bordó, no ando juntando camisetas, pero sí, dice, he hablado mucho con Patricia Bullrich, vamos a ver qué se arma. El objetivo, dijo Juez, y no me parece un objetivo menor de otro hombre cercano al gobierno, dice, es tratar de llegar a los 37 senadores. Sí. Obviamente, es el quórum, pero me parece que ahí se está gestando algo entre Patricia, que llega, es un bloque de 20 el que tendrían, me parece que Juez va a trabajar ahí, y habrá que ver cuando junten radicales y cuando junten algún partido provincial, y se irán por alguno. No son los 129 diputados, pero se tenía confianza Juez, lo escuché ayer. Hay que ver cómo se termina. Hay muchos que dentro de lo que son los partidos provinciales y la UCR actuaron como opositores hasta ayer. Claro. Pero ahora con este nuevo escenario político no sería tan raro que se den vuelta. El caso de Luis Juez es uno de ellos, una persona, un senador que es muy cercano amistosamente, personalmente con el presidente, pero que como senador la verdad es que fue opositor durante estos últimos meses. Recordamos el tema, por ejemplo, subsidios para discapacidad, efectivamente. Sí, pero con todo. No solamente fue con eso, que fue como un tema personal, fue con absolutamente todo. Bueno, estamos en orden del día, exactamente 11 de la mañana, 23 minutos la pausa. Estamos con Daniela Romero, ya venimos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes,
que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones. Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. El sábado 8 de noviembre llega la noche cultural más importante de Buenos Aires, la Noche de los Museos. De 19 a 2 de la madrugada, el Congreso de la Nación abre sus puertas para transformarse en un gran escenario. Vení a conocer sus salones emblemáticos, la Biblioteca del Congreso y el edificio del Molino en una noche llena de arte e historia. Soy Martín Menem, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Aquí encontrarán un importante patrimonio artístico y cultural, un lugar que es testigo diario de nuestra historia. Los saludo a todos y espero que disfruten mucho del recorrido. Viví la Noche de los Museos en el Congreso de la Nación. Sábado 8 de noviembre, de 19 a 2 de la madrugada. Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana con 30 minutos. La gente que recién ingresa, porque acá no tengo ventanales, ¿está lloviendo? Todavía no, ¿no? Hubo una ¿estaba leve averiguando? llovizna, me parece. Ah, bueno. A ver, estuvimos con Romero hablando de lo que vienen extraordinarias. Diga, enseguida tengo la palabra del presidente Javier Milei en Miami. Pero antes, por favor, ¿de qué hablamos en un ratito? Solabarrieta, diga. Buen día, Pato. Vamos Dale. a estar haciendo un repaso de un gran informe que hizo el parlamentario respecto Sí. a el año intenso que hemos Sí, tenido claro. aquí en la Cámara de Diputados en comparación con otros años Totalmente. que tuvieron por lo menos alguna elección, sean Sí. legislativas o presidenciales. Vamos a ver números para hacer comparativa y nos vamos a dar cuenta que fue un muy buen año. en Es ese muy aspecto. interesante. Lo que pasa que se dio una particularidad, me parece, que explique ese año, porque como uno se vive equivocando,
nosotros en su momento con Di Mauro, con José, que también tiene mucha experiencia, imaginábamos que iban a ser años poco prolíficos, porque como el oficialismo no tenía número, vos tirás a discutir cosas cuando tenés número. Pero lo que pasó este año, me parece a mí, a diferencia del 2024, es que se produjo esta unidad entre Encuentro Federal y lo que era la coalición cívica y otros bloques con el peronismo, armaron número, entonces estaban convocando a sesiones. Exacto. Cuando eso no estaba el número para convocar, porque no había unidad en la oposición y porque no tenía número el oficialismo. Sí. Entonces, bueno, no había nada. Ahora se dio eso y había efectivamente mucha sesión, y uno imagina que este 2026, que está a la vuelta de la esquina, con un gobierno empoderado con número, Claro. también debería estar llamando a cada rato a sesionar, me parece. Sí. Soy un poquito más escéptica. A ver, Yo creo que no sí, va. Yo tanto. creo que el gobierno no va a hacer que el Congreso esté Mira haciendo vos. sesión y sacando cosas. No, yo creo que Ya. que no va a pasar eso. Le Si alcanza- pueden cerrarlo, lo van a cerrar. O sea, Epa. van a sacar todo lo que puedan Sí. en la El agenda dato que ese, a tienen ver. pendiente, ¿no? Reforma laboral, reforma tributaria, nuevo código penal, inocencia fiscal. Claro. Probablemente vaya alguna novedad sobre el tema de los jueces en el Senado el año que viene. Entonces, van a haber cosas, pero yo no creo que vaya a ser Claro. lo que pasó con la oposición, que cada 2 semanas había una sesión para sacar un... Claro. No, yo creo que no. Y más si hay una ley bases 2 que le pueda llegar a otorgar facultades delegadas al presidente y no necesite... No, Se va a la- concentrar tal a la vez, oposición no la veo, no va a tener número para hacerlo del 2025. Pero yo creía que el gobierno, pero a lo mejor el gobierno dice, mira, privilegio estas 4 o 5 cuestiones centrales y después vida Aparte tranquila. tiene 2 años, tiene que hacer campaña con esto también. Claro. Hay que pensar en eso. Porque son banderas que le Sí. sirve al gobierno electoralmente Sí, también, sí. ¿no? No, además, ¿sabés qué pasa? Si la economía se encarrila y hay tranquilidad, vos que todo siga su rumbo, efectivamente. Mira Y vos. después también Sí. tiene la otra carta que es con un Congreso tal vez más amable, más amigable Sí. con el oficialismo, poner la carta sobre la mesa de, bueno, ahora sí estamos en condiciones de Por eso. no gobernar tanto por decreto, Por eso con yo la pensé intención eso, del pero gobierno. bueno. Claro, pero puede ser, Dale. veremos. Estamos en orden del día. Recordamos que hay convocatoria para la Comisión Libra a partir de ahora. Pero ahí está, mirá, ahí está. Esto es lo que está pasando en la Comisión Libra. Debe estar Maximiliano Ahí está, Ferraro. mirá, sentado. Ahí está. Y todavía falta, me parece, un número importante. Cuando esto dé comienzo, vamos a estar nosotros con este testimonio. Recordamos, mientras tanto, salvo que la producción me ordene otra cuestión, vamos con el primer tramo de lo que decía el presidente ayer en Miami. ¿Estamos con eso? Dale. Gracias por recibirme con tanto cariño. Muchas gracias. Absolutamente que vamos a hacer Argentina y América great again. Sepan que mi misión en Argentina no es otra cosa que devolvernos a este sentido común olvidado por una clase política encandilada de poder, acostumbrada a atribuirse y apropiarse de los logros y el esfuerzo de sus ciudadanos libres. Pasando estrictamente a lo que es Argentina, como todos bien saben, mi partido viene de una victoria histórica en las elecciones legislativas. Hicimos todo lo que la política clásica decía que no había que hacer, y lo único que nos guió a nosotros en la toma de decisiones fue los criterios éticos y morales, y los argentinos de bien respondieron contundentemente con un gran triunfo. Ganamos ampliamente en votos a nivel nacional e incluso llegamos a remontar una diferencia de más de 14 puntos en la provincia de Buenos Aires, que concentra 1/3 de la población del país. Fueron meses muy duros para los argentinos, donde por culpa del golpe económico que la oposición intentó llevar a cabo desde el Congreso, la economía del país se vio ralentizada, generando incertidumbre y malestar en los ciudadanos. En consecuencia, me pasé los últimos meses recorriendo todo el país para pedirle a los argentinos que no se rindan, para prometerles que esta vez el esfuerzo sí valdría la pena. Y esta promesa no fue en vano,
no es un compromiso que me tomo a la ligera, es un pacto sagrado con la gente que ha refrendado el camino de este gobierno y nos ha dado las herramientas para llevar adelante las reformas que el país necesita con urgencia. Por todo esto, considero relevante una vez más agradecer la confianza del pueblo argentino, confianza sin la cual nada de esto sería posible. Pero, ¿por qué decimos que esta vez el esfuerzo vale la pena? Porque lo que está en juego en esta elección era verdaderamente gigantesco. Estas elecciones fueron un plebiscito entre dos modelos de país, el modelo de la libertad y el capitalismo, con el orden fiscal como principal caballo de batalla, o el modelo de la servidumbre, que describimos como su Goliat, el déficit, la emisión monetaria, la deuda y obviamente el empobrecimiento. Como mencioné antes, desde hace meses venimos recibiendo bombardeos sistemáticos desde el Congreso. Casi todos los economistas del país insistían, en medio de un ataque legislativo al superávit fiscal, que nuestro programa económico estaba terminado y se agarraban de la evolución del precio de los activos y la suba del riesgo país para fundamentarlo. Nosotros, por otro lado, decíamos que el programa fiscal y cambiario era sólido, porque el superávit es innegociable, porque dejamos de emitir hace más de un año y porque el Banco Central está capitalizado por primera vez en muchos años. Y una vez despejado el ruido político, ¿qué pasó? El mercado argentino tuvo su mayor suba histórica en un día, su mayor suba histórica en una semana y sigue subiendo, al margen que además bajó el riesgo país más de 400 puntos. En definitiva, pasó lo opuesto exacto de aquel infame 12 de agosto de 2019, en donde protagonizamos uno de los mayores desplomes bursátiles en la historia del mundo por la mera posibilidad de que el kirchnerismo volviera al poder. Bueno, ahora recordamos que estamos esperando la Comisión Libra, tenemos otra parte más del mensaje del presidente en Miami. Y Gonzalo Solabarrieta, un tema, vos decías que hay un buen trabajo del parlamentario, señalando que hubo mucha actividad este año. Sí, un ritmo muy intenso, Pato, sí, que podríamos empatarlo o compararlo en cuanto a la cantidad de sesiones que se dieron con el año 2017, que fueron los picos más altos en cuanto a la cantidad de sesiones, que fueron 13 sesiones. Tanto este año como en el 2017, ambos años legislativos, es decir, años con elecciones legislativas, y después también hay una cierta comparación con los años presidenciales que, si nos vamos a años atrás, realmente los números son muy bajos en comparativa porque, lógicamente, hay mucho trabajo de campaña, hay muchos tiempos que son distintos al de cualquier año común y corriente donde se legisla en el recinto, pero podríamos decir que el Congreso ha tenido un 2025 muy intenso con 13 sesiones durante todo el año, por lo menos hasta finales de octubre. Bueno, les recuerdo, a ver, ahora 11:30 está comenzando la Comisión Libra. Martes 11:30, no, martes 14 horas. 14 horas, sí. Ciencia, tecnología e innovación productiva. A las 15, intereses marítimos, fluviales y pesqueros. Y el martes 18, calendario de reuniones de comisión, parlamentaria mixta, revisora de cuentas a las 14 y a las 16 otra sesión, la continuidad de esta, de la comisión investigadora sobre el tema Libra, señora. Esa va a ser la última, creo. Claro, si no me equivoco, el 17 y el 18 de noviembre va a ser el informe final de la comisión y ya está. Exactamente. Bueno, y a ver, lo otro, Daniela, un tema que me parece que, a ver, tiene que ver con una cuestión casi natural. Había emplazamiento para la Comisión de Presupuesto y Hacienda, era el 4 de noviembre, aparecieron 4 dictámenes y esto pasa naturalmente para después del 10 de diciembre para extraordinarias. Ese es el trámite, ¿no? Sí, a ver, la idea de que haya una sesión antes del 10 de diciembre no se termina de apagar del todo en algunos sectores de la oposición. ¿Qué va a incluir esa sesión? Es la gran pregunta. No tienen los números como para impulsar el presupuesto o forzar un presupuesto
sin el consenso del Ejecutivo, así que yo creo que va a ser muy difícil que haya una sesión. Mientras tanto lo tenemos a Diego Santilli todavía diputado por las dudas de si llega a surgir alguna agenda parlamentaria que le vayan a necesitar, ¿no? Y un tema que a usted no la convoca, Romero, porque el deporte y el fútbol poco y nada, pero ayer el gran Lionel Messi habló de que su actividad como futbolista tiene fecha de caducidad. ¿Por qué tomo esto? Porque sesión antes del 10 también hay muchos diputados que convocarían y su mandato también tiene fecha de caducidad. Sí. Entonces, es así. Claro. Solamente que no nos va a doler tanto como la de Messi, ¿no? Exactamente, pero eso es lo que pasa, convocar una sesión antes del 10, cuando te vas el 10, ¿viste? Es una cuestión un poco... Tal vez reglamentariamente lo podés hacer, pero en términos políticos no se explica tan fácil. Javier Milei, segunda parte, a ver. Pudimos ver en números la magnitud del riesgo político con el que nuestro programa económico siempre tuvo que lidiar. Y esto es así porque tenemos en Argentina un sector de la política tan destructivo, tan ajeno a los principios básicos de la economía y del bien común, que su mera presencia le pone a todo el país una base de riesgo altísima. Y ahora que están más lejos que nunca de volver al poder, es que podemos despejar ese miedo. Históricamente, la mayoría de los planes de estabilización exitosos en el mundo tuvieron consenso político. Lo que pasó en Argentina fue algo inédito. ¿Llevamos adelante un plan de estabilización exitoso con consenso social? Sí, pero sin consenso político. Llevamos décadas de rezago en comparación con el resto de los países de la región y más aún del mundo, para la cantidad de bienes y servicios de alta demanda que podemos producir. Esto quiere decir que la convergencia de la riqueza argentina hacia los niveles del resto del mundo desarrollado será fenomenal. Estamos entrando en el camino en el cual haremos a la Argentina grande nuevamente. Esto está asociado a un cambio de paradigma que se dio en Argentina en los últimos años. Estamos reencontrándonos con la fe en que la propiedad privada y el libre ejercicio de la misma, dentro de los márgenes de la ley, son el único camino para alcanzar la prosperidad. Y necesitamos asentar este cambio para que cada día menos gente sufra por la pobreza, para que cada día más gente pueda perseguir sus sueños, ya sea tener una casa en la cual criar a su familia, ya sea tener un auto que siempre quisieron, o sea poder empezar un negocio. Porque el cambio es volver a traer la libertad y la responsabilidad para todos nuestros ciudadanos. Este es el país de la libertad con el que soñamos, y es un país con el que estamos comprometidos y estamos cada día más cerca de alcanzar. Un país que se alce como faro de un occidente adormecido por las mieles del Estado presente, por los argumentos falaces de quienes ven en el capitalismo un mal necesario y quienes bregan por un Estado presente que solo trae la ilusión del bienestar, que hoy, a costa de destruir el bienestar del mañana, como ha quedado demostrado en Argentina. Y lo quiero repetir de nuevo para que quede bien claro. Un Estado presente que solo trae la ilusión del bienestar de hoy, a costa de destruir el bienestar de mañana, como ha quedado demostrado en Argentina. Es hora de construir un gran consenso capitalista en Argentina. Y esta gran coalición del crecimiento se encuentra con una nación en la que está todo por hacerse. Un país descapitalizado por años de dirigismo irresponsable que privilegiaba el consumo por sobre la inversión. Esto es tan así que, al día de hoy, el 70% de las importaciones en Argentina corresponden a bienes de capital e insumos productivos. El sector privado ya sabe lo que tiene que hacer, conoce las oportunidades y entiende que el momento para aprovecharla es ahora. Fruto de la capitalización que recién estamos comenzando a ver y que se irá acrecentando con los años, Argentina explotará recursos y hará crecer industrias hoy subdesarrolladas. Por poner algunos ejemplos, tenemos prácticamente la misma cantidad de cabeza de ganado que hace 30 años. Una locura para un país famoso por la calidad de su carne. Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana con 43 minutos estamos en este orden del día. En un ratito tenemos imágenes de lo que está pasando con la Comisión Libra. Recordamos, vamos a ver lo que está pasando en la comisión
Y ahora, a ver, hay en las redes una manifestación de Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, que dice que el presidente Milei está expresando con claridad el camino, dice Martín Menem, hacia una Argentina basada en el trabajo, la libertad y la responsabilidad individual. Dice que desde la Cámara de Diputados se reafirma el compromiso con este rumbo y con las reformas que se hagan realidad. Me parece que las últimas dos palabras tienen que ver con lo que estaba planteando recién Daniela, y que es la cuestión de reafirmar el rumbo. El gobierno entiende que pasa por un presupuesto respetando el equilibrio fiscal y por la reforma laboral y por la impositiva y por lo que estaba planteando, bueno, la posibilidad de discutir un nuevo Código Penal en el Senado y esto que contaba Romero, que habla de la posibilidad también de volver a discutir el proyecto de inocencia fiscal, donde sería como un buen test, si hay proyecto, ver lo que pasa después con la sociedad cuando la sociedad diga, bueno, está bien, no tengo ningún tipo de riesgo con la justicia, ¿qué hago con la plata? ¿No? ¿La blanqueo, no la blanqueo? ¿Dónde la pongo? ¿Qué sé yo? Yo creo que siempre hay como una reticencia natural porque dice, y ¿sabes qué? Por las dudas, para caso de enfermedad, para caso de fallecimiento. Sí, ese es el gran problema de toda la Argentina. Totalmente. Pasa mucho también con las reformas laborales, ¿no? Vos podés cambiar toda la ley laboral. Perdón, vos tenés mucha plata. La cara. No, pero digo, no, es pasa cierto. mucho que a ver, cómo reacciona el argentino. Es distinto, pero no solamente con el ciudadano, hablo de cómo reaccionan los bancos, cómo reaccionan los jueces. Vos podés cambiar la ley laboral, pero si no cambias los jueces laborales van a seguir fallando con la misma tendencia. Entonces hay toda una cuestión ahí de hasta qué punto cambiar todas las leyes va realmente a tener efecto en tener el efecto que vos querés que tenga, ¿no? Pero además, escúchame, es tan central esto que los otros días se escuchaba algún modelo, fíjate que en materia económica no aparecen demasiadas alternativas a lo que es hoy la política de Milei y de Caputo, no aparecen casi, pero había un economista, en algún momento muy vinculado al kirchnerismo, que él decía, tenemos que hacer algo, por ejemplo, empoderar a las empresas públicas con la plata que está en los colchones, que él dice, el gobierno dice 350.000, él decía 400.000 millones de dólares, que la gente saque esa plata y ponga a sostener empresas públicas o que el Estado le dé algún interés para que esa plata se blanquee. O sea, de los dos lados, porque es una enormidad la plata que está en los colchones. Pero yo creo que tiene que ver con inseguridades atávicas hace mucho tiempo, que uno tiene desconfianza a una devaluación, tiene desconfianza que los bancos te confisquen, entonces te quedás con la plata efectivamente o dentro de una lata o bajo del colchón. Por eso te digo, es un gran test, no sé si por más ley que haya, si la gente se anima. Me parece que es un proceso largo, ¿viste? Pero bueno. Sí, y donde también hoy nos encontramos ante muchas ofertas de lo que pueden ser inversiones. Exactamente. Y también hay un cierto temor de aquella persona que toda la vida hizo un plazo fijo, pasar a agarrar los dólares, invertirlo, primero digitalizarlo, que ya es un paso tremendo. Y después la inversión, yo creo que con una cierta preparación previa que tenés que tener. Pero tal vez a lo mejor, ¿viste? No se blanquea todo, pero se blanquea algo a lo mejor, ¿no? Y esa plata la pones a trabajar, puede ser. Sí, sí. Nada, a ver, vamos con la segunda aparición en las redes de Martín Menem en este viernes, a ver qué decía, dale. Bueno, ahí tenemos el texto, lo estamos mirando en detalle, les recuerdo, dice que el mensaje de Javier Milei es contundente, menos impuestos, más libertad y más trabajo, seguimos impulsando las reformas que devuelven poder a los argentinos y poner fin de una vez por todas al estancamiento que frenó al país durante décadas. Un Martín Menem que, lo venimos diciendo, junto con Javier Milei, junto con Karina Milei, junto con Lule Menem, a partir de lo que habían hecho para la construcción de la libertad avanza en un país, en un partido nacional, son como los mejores emergentes del resultado del 26 de octubre, ¿no? Así que bueno, nada, la agenda de Milei en Miami
y el respaldo explícito de un Martín Menem que seguramente va a tener, comparado con lo que decía recién Gonzalo, un fin de año y un 2026 menos complicado, porque el 25 era un año absolutamente difícil. Y además adjunta una foto de lo que es una nota del Financial Times donde un poco remarca la idea de que Javier Milei está dispuesto dentro de esta reforma a quitar o bajar, creo que decía, 20 impuestos y habla de un monto que le devolvería fiscalmente hablando, lógicamente. Claro, 500.000 millones de dólares a los argentinos, lo cual, bueno, para el 2031, ¿eh? ¿Cómo? Para el 2031. 5 años. Para el 2031, claro, sí, porque lleva mucho tiempo. Como un camino progresivo y que lógicamente también está pensado, en una reelección, ¿no? Sí. Lo que a mí me llamó la atención, ayer hablé con economistas varios y dicen, bueno, lo que pasa es que te queda en el medio el 2027, cosa que es cierto además. Pero ayer aparecieron varios trabajos de consultoras como INVEC, como EcoGo, como Empiria, donde todas dicen que el crecimiento del PBI que se espera para este año es un crecimiento muy módico, muy módico. Hay una posibilidad más optimista, otra menos optimista. La menos optimista habla de 0.8, la más optimista habla de 1.9, pero es un PBI que va a crecer pocón. Por lo tanto, bueno, uno estima... Todos son bastante tranquilizadores en materia de comportamiento del dólar. Están hablando de un dólar a 1.600, están hablando de una inflación del 18-19%. Inflación y dólar son elementos tranquilizadores. Pero, muy pocos. Si no hay crecimiento de la economía, no hay distribución. Te dicen, tienen que mantener este equilibrio para de pronto que haya más inversión y haya más gasto para el 2027, que es el año eleccionario. Pero bueno. El crecimiento muy módico. A lo mejor por eso están apostando a que aparezcan los dólares del colchón, pero bueno. Claro, bueno, con este proyecto que es uno de los posibles que se pueda llegar a tratar en las extraordinarias, veremos si en diciembre o en enero o en febrero, porque es importante. Básicamente también hay compromisos muy importantes con acreedores externos durante todo el año, mucho compromiso. Tienen que juntar la plata y pagarla. Eso es lo que está pasando ahora en la comisión investigadora, recordamos, que preside Maximiliano Ferraro. Debe haber una ocupación, si no calculo mal, del 50-60%. Repito, que esta comisión, que tuvo tantos problemas para conformarse, finalmente quedó a cargo de Ferraro. Así que bueno, vamos a ver si hay algún documento. Sí, ahí estamos viendo, Pato, algunas presencias ya de la coalición cívica. La vemos a Oliveto Lagos, la vemos a la diputada Julia Estrada de Unión por la Patria, Mónica Frade, también de la coalición cívica, que está ubicada en su lugar. Por ahí estamos viendo Carolina Gagliari, Tai Hackman, Rodolfo Tailade, Sabrina Selva de Unión por la Patria. Algunas presencias que se pueden observar, el diputado Castillo de la izquierda. Tatán. Porque vamos a seguir un rato hasta que esto empiece. Pregunta para usted, Solabarrieta, pregunta para Daniela Romero, que incomoda a los pobres diputados que pasean por acá. No, porque ayer vi una nota. Viste que vos también tenés que escribir y te dicen, che, dale, dame 60 líneas, a veces hay tema, a veces no hay tema, ¿viste? Pero una columna en Infobae planteando la posibilidad de que, hasta acá no hay ninguna señal, pero por eso les pregunto, de que haya alguna división en el bloque peronista que estoicamente se mantuvo unido durante el 24 y el 25. Parece un gran psicólogo social, Germán Martínez, ¿viste? Que está atendiendo, tapando incendios. Es un tipo muy contenedor y muy laburador. Y la verdad, el bloque se mantuvo unido cuando todos decían, che, perdieron, se van a dividir. Y ahora, bueno, otra vez aparece eso. A mí lo que me dicen es que para evitar divisiones, tienen una política incluso convalidada por Cristina, que es, che, seamos comprensibles, y a veces los catamarqueños o los tucumanos tienen que votar de otra manera, entendamos sus realidades provinciales y no andemos sacando tarjetas rojas. Pero
¿Cómo ven la posibilidad de una división? Yo creo que es inevitable que haya una división eventualmente del bloque peronista. Perdóname, y repiten lo que ya pasó en el Senado, por Es que ejemplo. en el Senado funciona muy bien ese interbloque tenés a los gobernadores, el bloque de los gobernadores, el bloque más kirchnerista, después es el De un bloque lado de Juliana Di Quintela, Tulio Chiquito. y Mayans, ¿no? Claro, entonces eso funciona. El tema es que acá en diputados tenés otras internas como un poco más abiertas, tenés el tema de Kichilov con Máximo Kirchner, también tenés a Grabois, tenés a Massa, el Frente Renovador podría conformar un bloque aparte también, y a la apuesta del Martín Menem, que es que se quiebren los diputados que responden a Gerardo Zamora y a Raúl Jalil, ¿no? Si logra eso, ya de por sí va a tener una victoria muy importante el oficialismo porque se puede llegar a convertir en primera minoría, lo cual eso le va a atribuir un poder de fuerza importante para designar presidencias en comisiones. Entonces, Zamora es un tipo muy interesante, Zamora como personaje político, ¿no? El gobernador, porque es el dueño en el sentido político de la provincia, viene de ganar él 3 veces, la mujer ganó 2 veces, un hombre de origen radical que tiene un diálogo impecable con el peronismo, en su momento muy cercanos a Cristina Fernández, tanto él como su mujer. Habría que ver acá, ¿no? Lo que yo coincido con vos, en que están al borde de cualquier pequeño chisporroteo, la convivencia de masistas con graboicistas, es difícil. Muy difícil. La última reunión de bloque fue bastante caliente y por lo que tengo entendido, ahora la línea es esta, ¿no? Bueno, no le queremos dar en el auge de la victoria legislativa al gobierno el gusto de que nosotros nos rompamos, mantengámonos juntos al menos hasta el año que viene, y cuando arranquen las sesiones ordinarias se va a empezar a ordenar un poco más, ¿no? Sería una derrota doble, y además no nos olvidemos que ya este año, no recuerdo exactamente la sesión, hubo 2 temas al menos en los cuales se diferenciaron los diputados masistas de un bloque de Unión por la Patria completo, básicamente. Y también tuvimos a un Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, en más de una ocasión remarcar el hecho de la importancia de sostener la unidad y de convocar a 99 o 98 diputados. Y la gestión de él es como muy trabajosa y permanente, evitando que haya renuncias, porque lo único que estoy acordando ahora, que se me escape el apellido, pero un diputado santafesino muy cercano a Perotti que dijo: yo conformo bloque único, digo, como pasó con el otro radical santafesino que también tiene bloque único, pero digo, es cierto, hay mucho trabajo de Germán Martínez tratando de que no se le escape nadie, pero la convivencia es trabajosa. Me parece que vos tenés razón, no le quieren dar ahora entregar la cabeza de la división y van a esperar más adelante. Y además habrá que ver cómo es la dinámica de los vínculos de los gobernadores con el gobierno nacional, ¿no? Porque bueno, por ahora Jaldo va a decir yo te acompaño, o Jalil, ¿qué me das? Habrá que ver cuán generoso está el gobierno. Mucho trabajo para el amigo Santilli, ¿no? Que es cierto que me parece que está en un lugar bueno para articular conocimientos, vínculos. Santilli o te conoce de la ciudad, o te conoce de la Cámara, o te conoce de River, o del peronismo. Vos decís el bloque Defendamos Santa Fe, que ahora también se me fue el nombre del diputado. Había 2, se separaron en su momento. El intendente, exintendente de Santa Fe, armó bloque propio, bloque único. Es intendente era intendente de Santa Fe y armó bloque único. Y después, otro hombre muy cercano a Perotti, también del peronismo, armó bloque único. Los 2 estaban por separado. Pero bueno, nada. Estamos esperando el comienzo de la reunión que investiga la Comisión Libra. Roberto Mirabella. Roberto Mirabella es el diputado. Habrá que ver qué pasa con los tiempos, porque ya estamos en media hora. Habrá que ver cuál es el plazo que se da Maximiliano Ferraro. Media hora. Por eso, si esto comienza o no. Obviamente es una comisión donde no hay presencias de oficialistas y aliados, y además hay un término en ciernes. Vos dijiste la última reunión es el 18, me parece. El 18 tienen que presentar el informe final entre el 17 y el 18 de noviembre. Esta es la primera reunión después de las elecciones y no sé si es la última reunión, no sé si el día que presentan el informe se van a reunir. Bueno, pero sí es como el last dance, ¿no? de la Comisión Libre. Es todo lo que habilita el resultado del 26 de octubre. De una oposición empoderada que decía, estamos discutiendo si la citamos o no a Karina Milei, y un gobierno a la defensiva, un gobierno que dice, mira,
Ganamos en Buenos Aires, ganamos en Capital, ganamos en Santa Fe, en Córdoba. La estrategia la armó Karina Milei. Los tweets de Martín Menem explicando lo que va a pasar. Así que nada, el cambio rotundo en el escenario a partir del pasado 26 de octubre. Estamos en orden del día, vamos a ir a tomar algún plano general de esta comisión. Mientras tanto, recordamos nosotros lo que viene. En materia de sesiones, ya lo dijo Romero, dificilísimo que haya alguna posibilidad de encuentro antes del próximo 10 de diciembre. A ver. Muy buenos días a todos y a todas. Con la presencia de 14 diputadas